El viaje familiar sin retorno. Parte 1. La carretera olvidada. La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que parecía querer atravesarlo. ¿Falta mucho para llegar?, preguntó Sofía desde el asiento trasero mientras abrazaba su muñeca de trapo. Carlos, su padre, soltó un suspiro cansado sin despegar la vista del camino. Unas 2 horas más. Si esta tormenta nos deja avanzar. El limpiaparabrisas rechinaba de un lado a otro como un péndulo oxidado. Afuera, la carretera estaba completamente vacía. Ni un solo automóvil, ni una luz, solo oscuridad. Mariana, la madre, observó el reloj del tablero. 11:47 p.m. Te dije que debimos quedarnos en el hotel del último pueblo, murmuró. Carlos negó con la cabeza. Ya pagué la cabaña. Además, mañana es el cumpleaños de Sofía. Todo va a salir bien. Pero incluso él parecía no creer. El viaje había comenzado esa mañana como unas vacaciones normales. Una escapada familiar a una cabaña en medio del bosque, lejos de la ciudad, del ruido y de los problemas económicos que comenzaban a ahogarlos. Lo que ninguno sabía era que jamás regresarían. La carretera comenzó a estrecharse poco a poco. El GPS dejó de funcionar hacía más de media hora y los teléfonos no tenían señal. «Papá», dijo el pequeño Tomás, de apenas 8 años. «Creo que alguien nos sigue». Carlos miró por el retrovisor. Nada, solo oscuridad. «No hay nadie, campeón». Pero entonces Mariana también lo vio. A lo lejos, entre la lluvia, 2 luces, muy separadas, demasiado altas para ser un automóvil normal. Carlos frunció el ceño. «Qué raro». Las luces desaparecieron de golpe. «¿Lo viste?», preguntó Mariana. «Sí». El silencio llenó el vehículo. La tormenta empeoró. El camino empezó a rodearse de árboles, enormes y retorcidos, que parecían inclinarse hacia ellos. Las ramas golpeaban el techo del automóvil como dedos desesperados. Tac, tac, tac. Sofía levantó lentamente la mirada hacia la ventana y vio algo. Una mujer, parada bajo la lluvia, completamente inmóvil, vestida de blanco. «¡Papá!». Carlos frenó instintivamente. Las llantas rechinaron sobre el pavimento mojado. Todos se sacudieron hacia adelante. «¿Qué pasó?», gritó Mariana. Sofía señaló temblando hacia la ventana. Había alguien ahí. Carlos observó. Nada, solo bosque. «No juegues con eso, Sofi». «La vi». Tomás comenzó a llorar. «Yo también la vi». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces el automóvil se apagó. Las luces del tablero murieron. El motor quedó en silencio. Y por primera vez escucharon el bosque. Un sonido húmedo, lejano, como si cientos de personas caminaran entre los árboles, arrastrando los pies. «Shh, shh, shh». Carlos intentó encender el auto nuevamente. Nada, otra vez, nada. «Perfecto, perfecto», murmuró nervioso. La lluvia empezó a disminuir, y entonces la vieron. La mujer ahora estaba frente al automóvil, a unos 20 metros, inmóvil. Su vestido blanco colgaba empapado de su cuerpo extremadamente delgado. El cabello negro le cubría el rostro. Sofía comenzó a llorar. «No me gusta». Mariana susurró. «Carlos, arranca el auto». Él giró la llave con desesperación. El motor rugió unos segundos y murió otra vez. La mujer dio un paso, luego otro, lentamente, como si sus huesos estuvieran rotos. «Crack, crack». Sus piernas parecían doblarse en direcciones imposibles. Tomás gritó. «¡Mamá!». La mujer se detuvo de golpe y levantó lentamente la cabeza. No tenía ojos, solo cavidades negras y profundas. Pero sonreía, una sonrisa enorme. Anti-natural, demasiado abierta. Carlos sintió que el aire le desaparecía de los pulmones. Entonces, la radio del automóvil encendió sola. Entre la estática, comenzó a escucharse una voz. «Regresen». La familia quedó congelada. La carretera no los dejará salir. La voz sonaba vieja. «Jota», como si alguien hablara desde dentro de un pozo. «Ya son parte del viaje». La mujer desapareció. Simplemente ya no estaba. Carlos encendió el auto una vez más. Esta vez el motor arrancó. «Sujétense». Pisó el acelerador y el automóvil salió disparado por la carretera. Nadie habló durante varios minutos. Solo respiraban agitados. Hasta que Mariana observó algo que le heló la sangre. El tanque de gasolina. Vacío. Carlos. «¿Qué?». «No tenemos gasolina». Él palideció. «Eso no es posible».
Habían llenado el tanque antes de salir. Entonces, a lo lejos, apareció una luz amarilla entre la niebla, un viejo letrero oxidado, Estación Las Ánimas, y debajo, escrito con pintura roja, Última parada. Carlos tragó saliva. No tenían opción. El automóvil avanzó lentamente hacia la estación abandonada. Las luces del lugar parpadeaban débilmente. Parecía vacío, muerto, pero alguien los observaba desde adentro. Y cuando el automóvil finalmente se detuvo, la lluvia cesó por completo, como si algo hubiera estado esperando su llegada. Parte 2. La estación de las almas. El motor del automóvil murió con un último quejido metálico. Silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido de sus respiraciones. Carlos observó la vieja estación de servicio frente a ellos. Las luces amarillas parpadeaban lentamente. On, off, on, como si el lugar respirara. El letrero oxidado rechinaba movido por el viento. Estación Las Ánimas. Tomás se aferró al brazo de su madre. No quiero bajar. Y Mariana estaba a punto de decir lo mismo. Porque había algo mal en aquel sitio. Algo imposible de explicar. No era solo el abandono. Era la sensación de que el lugar los estaba observando. Carlos intentó mantener la calma. Voy a buscar ayuda. Ustedes quédense aquí y cierren las puertas. No te vayas, susurró Sofía. Pero él ya había abierto la puerta. El aire frío de la noche entró al automóvil como un golpe helado. Carlos avanzó lentamente hacia la tienda de la estación. Sus pasos resonaban sobre los charcos mientras las luces seguían parpadeando sobre él. On, off, on. Y en cada instante de oscuridad parecía que algo cambiaba. Sombras, figuras, personas inmóviles junto a las bombas de gasolina. Pero cuando la luz volvía, no había nadie. Carlos tragó saliva. Solo estoy cansado, pensó. Empujó la puerta de la tienda. La campana oxidada sonó. Cling. El interior olía a humedad y madera podrida. Los refrigeradores estaban apagados. Las estanterías vacías. Todo cubierto de polvo. Excepto una cosa. Una taza de café. Aún humeando. Carlos se quedó inmóvil. ¿Hola? Nadie respondió. Entonces escuchó un sonido detrás del mostrador. Algo arrastrándose. Lento, pesado. Shh, tac, shh, tac. Carlos retrocedió un paso. ¿Hay alguien ahí? El sonido se detuvo, y lentamente. Una cabeza apareció detrás del mostrador. Era un hombre extremadamente alto y delgado. Llevaba un uniforme viejo de gasolinero, la piel gris, los ojos completamente blancos, y una sonrisa torcida que revelaba dientes negros. Llegaron tarde, susurró con una voz húmeda. Carlos sintió que las piernas le temblaban. Mi familia necesita gasolina. El hombre inclinó la cabeza de forma antinatural. Crack. Aquí ya no vendemos gasolina. Otro crack. El cuello parecía romperse lentamente mientras sonreía más y más. Aquí solo llegan los que ya no pueden regresar. Carlos retrocedió horrorizado, y entonces escuchó el grito de Sofía. ¡Papá! Carlos salió corriendo de la tienda, y sintió como el corazón casi se le detenía. Las puertas del automóvil estaban abiertas. Tomás lloraba desesperadamente, pero Sofía había desaparecido. ¿Qué pasó? Mariana estaba temblando. Algo abrió la puerta, la jaló hacia el bosque. Carlos tomó una linterna del auto y corrió hacia los árboles. Sofía, nada, solo oscuridad. Las ramas se movían lentamente bajo el viento. Entonces escuchó risas, risas infantiles, lejanas. Carlos avanzó entre los árboles mientras el barro hundía sus zapatos. ¡Sofía! La linterna iluminó algo entre la maleza. Muñecas, docenas de ellas, colgadas de los árboles con sogas oxidadas. Muñecas viejas, sucias, jotas, algunas sin ojos, otras con la boca cocida. Carlos sintió náuseas, y entonces la escuchó, la voz de Sofía. Papá venía detrás de él. Se giró rápidamente. ¡Sophie! Pero no era ella, era la mujer de la carretera, parada entre los árboles, sonriendo. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca, y sostenía algo en la mano, la muñeca de Sofía. Carlos retrocedió aterrado. ¿Dónde está mi hija? La mujer abrió lentamente la boca. Demasiado, mucho más de lo humanamente posible. ¡Crack! Su mandíbula cayó hasta el pecho, y desde el interior de su garganta comenzaron a salir voces. Decenas de voces. Hombres, mujeres, niños, todos susurrando al mismo tiempo. Ya son nuestros. Ya llegaron.
Nunca salen. Carlos sintió que el bosque entero comenzaba a moverse. Sombras aparecieron entre los árboles. Personas, o lo que quedaba de ellas, caminaban lentamente hacia él, con cuerpos deformes, rostros vacíos. Algunos arrastraban las piernas, otros tenían la cabeza torcida hacia atrás. Todos sonriendo. Carlos corrió. Las ramas le golpeaban el rostro mientras escuchaba pasos, siguiéndolo desde todas direcciones. Las voces se acercaban. Quédate, no huyas. Tu familia nos pertenece. Finalmente vio el automóvil. Mariana gritaba desesperada. Carlos. Él subió de golpe y cerró la puerta. ¡Arranca! ¡Arranca! No encuentro las llaves. Carlos miró alrededor frenéticamente y entonces las vio, colgando del retrovisor, moviéndose solas, como si alguien invisible acabara de dejarlas ahí. Tomás comenzó a llorar histéricamente. ¿Hay alguien afuera? Carlos levantó lentamente la vista y sintió que la sangre se le congelaba. Decenas de personas rodeaban el automóvil, quietas, empapadas, sonriendo, y entre todas ellas, Sofía. Pero algo estaba mal, muy mal. Su rostro estaba pálido, sus ojos completamente negros, y sonreía igual que la mujer de la carretera. Entonces habló, pero la voz que salió de su boca no era la de una niña, era la voz vieja de la radio. La carretera ya los eligió. Las luces de la estación se apagaron de golpe. Todo quedó en oscuridad absoluta, y algo enorme comenzó a caminar alrededor del automóvil. Bam, 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 como si una criatura gigantesca estuviera rodeándolos lentamente. El techo del vehículo empezó a hundirse. Tomás gritó, Mariana lloraba, y Carlos comprendió algo horrible. Aquella cosa no los estaba cazando, los estaba llevando, porque el viaje apenas estaba comenzando. Parte 3. El final de la carretera. Bam, bam, bam. Cada paso de aquella cosa hacía vibrar el automóvil. El metal crujía sobre sus cabezas. Las ventanas comenzaron a fracturarse lentamente. ¡Crack! ¡Crack! Tomás gritaba abrazado a Mariana, mientras Carlos intentaba arrancar el motor con manos temblorosas. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero el automóvil no respondía. Afuera, las figuras seguían inmóviles alrededor del vehículo. Decenas de rostros pálidos, sonriendo bajo la lluvia, observándolos, esperando. Y en medio de todos ellos, Sofía, o aquello que parecía ser Sofía. La niña inclinó lentamente la cabeza. ¡Crack! Demasiado, hasta dejarla casi al revés. Y habló otra vez con aquella voz imposible. La carretera tiene hambre. Entonces, todas las personas comenzaron a avanzar al mismo tiempo. Lento, descoordinado. Como cadáveres despertando de un sueño profundo. Las manos comenzaron a golpear las ventanas. Tac, 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 tac. Cada golpe dejaba marcas negras sobre el vidrio. Carlos giró la llave una última vez, y el motor rugió. ¡Arrancó! Pisó el acelerador. El automóvil salió disparado, atravesando el círculo de figuras. Algunas desaparecieron bajo las llantas. Otras golpearon la carrocería mientras pasaban, pero ninguna gritó, ninguna sangró, porque no eran personas. La carretera apareció nuevamente frente a ellos, perdiéndose entre la oscuridad del bosque. Carlos conducía desesperadamente, 120 kilómetros por hora. La lluvia volvió con violencia. ¿Dónde estamos?, lloró Mariana. Carlos miró adelante y sintió que el alma se le salía del cuerpo. La estación de servicio apareció otra vez frente a ellos, exactamente igual, el mismo letrero oxidado, la misma luz parpadeante. Estación Las Ánimas. No, no, no. Habían conducido más de 20 minutos en línea recta. Eso era imposible. Tomás comenzó a hiperventilar. ¡No podemos salir! Carlos giró bruscamente hacia otro camino de tierra. Las llantas patinaron. El automóvil se internó entre los árboles. Ramas golpeaban las ventanas mientras descendían por un camino estrecho y lodoso. Y entonces, el bosque desapareció. Frente a ellos apareció un pueblo oculto en medio de la nada. Viejo, oscuro, cubierto por niebla. Las casas estaban deterioradas, las ventanas tapiadas, pero había luces encendidas dentro. Carlos frenó lentamente. ¿Qué demonios es esto? En la entrada del pueblo había un letrero de madera podrida. Bienvenidos a San Lorenzo. Debajo había decenas de nombres grabados, como lápidas. Mariana sintió un escalofrío. Carlos. Él iluminó el letrero con las luces del automóvil y encontró algo que hizo que el mundo se detuviera.
Los nombres de toda su familia estaban escritos ahí. Carlos Medina, Mariana Torres, Tomás Medina, Sofía Medina, y debajo de cada nombre, la fecha de esa misma noche. El silencio dentro del automóvil fue absoluto. Tomás comenzó a llorar desesperadamente. No quiero morir. Entonces, todas las luces del pueblo se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad cubrió todo. Y después, las puertas de las casas comenzaron a abrirse lentamente. Creek. Cientos de personas empezaron a salir. Ancianos, niños, mujeres, hombres, todos pálidos, todos sonriendo, todos con los ojos completamente negros, la misma sonrisa imposible, la misma mirada vacía, y caminaban hacia ellos. Carlos puso reversa inmediatamente, pero algo golpeó la parte trasera del automóvil. ¡Bam! Luego otro golpe. ¡Bam! Miró por el espejo y sintió verdadero terror. La cosa gigante estaba detrás del vehículo. Era enorme, más alta que los árboles. Su cuerpo parecía hecho de sombras y cuerpos humanos retorcidos entre sí. Decenas de brazos colgaban de su torso. Rostros atrapados en su piel se movían y gritaban en silencio. Y en el centro de aquella monstruosidad había una carretera. Sí, una carretera viva. Como si el asfalto respirara dentro de la criatura. La voz de la radio volvió a escucharse. Todos los caminos terminan aquí. La criatura comenzó a acercarse. Cada paso hacía temblar el suelo. ¡Bam! 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 Carlos entendió algo horrible. La carretera no era un lugar, era esa cosa. Una entidad antigua que se alimentaba de viajeros perdidos y llevaba décadas atrapando familias, tal vez siglos. Mariana abrazó a Tomás mientras lloraba. No quiero morir. Pero Sofía ya no estaba con ellos. Carlos miró el asiento trasero, vacío. ¿Dónde está Sofía? Entonces la escucharon, riendo afuera. La niña estaba parada frente al automóvil bajo la lluvia, sonriendo, con los ojos completamente negros. Y detrás de ella, cientos de personas observaban inmóviles. Sofía levantó lentamente una mano y señaló hacia la criatura. Tiene hambre. La cosa abrió algo parecido a una boca, un abismo negro gigantesco. Dentro se escuchaban miles de voces gritando. Miles, tal vez millones. Carlos comprendió que ya era demasiado tarde. No había salida. Nunca la hubo. Miró a Mariana. Ella lo entendió también. Y entonces hizo lo único que le quedaba. Aceleró, directamente hacia la criatura. Tomás gritó. Mariana cerró los ojos. El automóvil avanzó a toda velocidad mientras la boca del monstruo se abría más y más. Oscuridad absoluta. Voces, gritos y luego silencio. A la mañana siguiente, la carretera apareció completamente vacía, sin rastros del automóvil, sin cuerpos, sin huellas, nada. Solo una vieja estación abandonada en medio del bosque y un nuevo nombre grabado bajo el letrero oxidado. Familia Medina. Esa misma noche, otra familia tomó la carretera equivocada. Y a lo lejos, entre la lluvia, una niña pequeña observaba sonriendo junto al camino. Espérame.